Buenas noches chicos, bienvenidos a su video tutorial para prepararlos para el examen final, el examen global o el del cuarto parcial si lo quieren ver. Vamos a ver algunos de los temas que hemos visto durante el curso, vamos a verlos de forma rápida, sencilla. Obviamente en el examen, esto es lo grosso que va a venir en el examen. Tienen que, pues, estudiar lo que vimos en clase, lo que vimos durante el curso en la cuarta en el cuarto parcial. Recuerden que este es un parcial más, no es un global. Entonces, em, si mal no recuerdo, viene desde medidas de variación, medidas de tendencia central, tipos de datos. Los indicadores no es parte del examen. No va a venir en el examen. En realidad, los indicadores nada más es una referencia de lo que pueden encontrar en la industria. Pero pues cada empresa, cada organización tiene sus indicadores específicos. Entonces estos suelen ser muy diferentes entre una empresa y otra. Entonces, a partir de tipos de datos, nos vamos con todo lo que sería el cuarto parcial. Y pues vamos a ver algunos ejercicios de lo más básico que hemos visto en ese cuarto parcial. El primero, pues es un ejercicio de tratamiento de datos. ¿A qué me refiero con tratamiento de datos? Pues necesitamos sacar información sobre datos que hemos recopilado en campo, ¿no? Recuerden que los datos son fríos, no representan nada por sí solos, entonces tenemos que darle tratamiento para extraer información de esos datos. Tengo este ejercicio, es una línea de producción automatizada. Se utiliza un sensor láser de desplazamiento para medir la altura de las piezas metálicas que deben estar dentro de una tolerancia estricta. El ingeniero de calidad quiere analizar la variabilidad natural del proceso utilizando los resultados del sensor en una muestra de 100 piezas. Las piezas deberían medir 100 milímetros. Y aquí están las 100 muestras, solo que están de 10 en 10. 10 muestras, 10 muestras, y aquí está la lectura del sensor. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues determinar la media del proceso, la desviación estándar, poblacional, muestral, las varianzas, el rango, la moda, la mediana, el coeficiente de variación y vamos a tabular los datos y dependiendo de qué es lo que tengamos, vamos a ver si los tabulamos em, de forma utilizando un gráfico de frecuencias o de plano utilizando un histograma. Sí, permítanme un momento, chicos. Tengo una disculpa, un pequeño problema técnico. De vuelta. Entonces, pues vamos a ir revisando los datos. Para empezar, necesitamos ver qué tipo de datos son. Eh, Esto pues es muy básico. Recuerden que hay dos tipos básicos, los cualitativos, los cuantitativos, y dentro de los cuantitativos están los cuantitativos discretos y los cuantitativos continuos. Si no recuerdan eso, pues regresense a la parte de tipos de datos para que lo estudien y lo sepan diferenciar bastante bien, que no tengan problemas para diferenciarlo. En este caso, eh, pues vemos que son datos que representan una longitud lineal, ¿sí? La lectura está en milímetros, tiene una resolución bastante baja, 0.41 milímetros, 0.82 milímetros, 0.64 milímetros. Entonces, básicamente dentro de un rango, aunque sea pequeño, que aproximadamente va del 98 al 101, del 96 al 103, pues tenemos que hay
muchísimas mediciones, ¿ok? Entonces, puesto que dentro de un rango tenemos muchísimas mediciones, son tantas que no las podemos contabilizar, ¿va? No estamos seguros si va de punto cero uno en punto cero uno, pero pues imagínense, ¿no? Entonces, los podemos considerar como datos cuantitativos continuos. Y al ser cuantitativo continuos, pues lo más seguro es que tengamos que agrupar los datos para poder graficarlos. Pero, pues con esto vamos a empezar a trabajar. Vamos a determinar la media del proceso. Para esto voy a acomodar los datos de forma que para mí sea mejor darles tratamiento o usarlos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Pues lo voy a acomodar del 1 al 100. Uy, 70. Y listo. Aquí pues ya tenemos todos los datos desde el 1 hasta el 100. Entonces ya lo tenemos acomodado de una forma que a mí me resulta más sencilla poder realizar los cálculos. Entonces, para empezar, pues vamos con la media del proceso. Voy a, para que recuerden los valores. Puede ser esta media. Esta media es la de la población. Es el símbolo mu. Representa la media de la población. No sabemos si los datos es una muestra. Es una muestra, entonces no es una población. Lo correcto sería utilizar el símbolo de X testada para X testada. Bueno, aquí a mí me aparece como un símbolo o pueden utilizar una fórmula, una ecuación de, de estas de Excel para denotar una X testada o una media. ¿Cómo calculo la media? Es el promedio. El promedio de las piezas que estamos cortando es de 100,1209 milímetros. Promedio. Quiere decir que nuestro proceso, pues, tiene un pequeño sesgo de 0,12 milímetros. Debería estar cortando a 100 milímetros exactamente, pero pues no sé, a lo mejor la herramienta que estamos utilizando, el rango puede ser muy amplio, pueden ser hasta 3 4 milímetros. A lo mejor una sierra, me atrevería a decir que es un corte manual incluso. ¿Sí? Si utilizáramos otros procesos, como la electroerosión, pues tendríamos una mayor exactitud al realizar los cortes. Sí, se supone que este es un proceso automatizado, entonces pues posiblemente sea una sierra de banco o alguna sierra lineal en donde pues el desgaste por arranque de viruta pues hace que tengan escariaciones bastante gruesas. Entonces posteriormente a lo mejor se tendría que pulir el proceso o rectificar de alguna forma la pieza, ¿no? Entonces, por lo pronto el promedio es de 10,1209 milímetros. Vamos a calcular la desviación estándar.
la desviación estándar poblacional. Es desves P. Ujú. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta desviación estándar poblacional quiere decir que es el promedio de la variación de cada uno de los datos con respecto a la media. La desviación estándar muestral es con la M, desviación estándar muestral. Sabemos que es más grande, sabemos que es exactamente lo mismo. Son milímetros, entonces no debe haber problema. ¿Por qué son diferentes? Bueno, ya habíamos comentado de por qué se utilizan. Las fórmulas van a venir acá en el formulario por si quieren utilizarlas. Mm, ya habíamos nosotros quedado cómo las íbamos a utilizar. Esta es la desviación estándar poblacional, desviación estándar muestral. En clase, pues como no sabemos generalmente si estamos hablando de una población o de una muestra, pues vamos a utilizar este criterio, ¿no? Pero, pues en este caso yo le estoy pidiendo que me calculen las dos, no importa si es muestra o no, me calculen las dos, al menos para saber que saben calcularlas. Sí, podríamos, cuando estamos analizando 30 datos o menos, podríamos aplicar la de la muestra, o más de 30 datos, podríamos aplicar la de la población. Este es un criterio que yo les pedí en clase, sin embargo, aquí en el examen yo les estoy, bueno, en este ejercicio, yo les estoy pidiendo que me calculen las dos. Entonces, vamos con la varianza poblacional. La varianza poblacional, pues tenemos una fórmula de varianza, varianza poblacional con los mismos datos, con los mismos 100 datos. Estos serían milímetros cuadrados. Ojo con esto es como yo indico que es al cuadrado, pero podríamos utilizar esta notación sin ningún problema para indicar que están al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues con la fórmula, pero pues también la podemos calcular con la desviación estándar. Sabemos que esta es la desviación estándar al cuadrado. Nos tendría que dar exactamente el mismo valor. Por lo pronto, también la desviación estándar, perdón, la varianza muestral, esto es varianza, desviación estándar poblacional, desviación estándar muestral, varianza poblacional, varianza muestral. Vamos a calcular con la fórmula también varianza muestral de los datos y sabemos que son milímetros cuadrados y nada más para comprobar, agarramos la desviación estándar muestral, la elevamos al cuadrado y nos da exactamente el mismo valor. Muy bien, ya tenemos media, desviación y varianzas. Ok, nos pide calcular el rango. Para calcular el rango, pues necesitamos el valor máximo de todos los que están aquí, menos el valor mínimo de todos los que están aquí. Entonces tenemos un rango de 7,16 milímetros. Quiere decir que entre la mínima y la máxima, bueno, voy a
Voy a ponerlas aquí. El valor máximo, esto ya lo había encontrado con la fórmula. Ahí está, 103.53 milímetros. Esa es la medida más grande, esa es la pieza que cortamos y salió a 103.5 milímetros. La pieza más pequeña que haya salido, la calculamos con el mínimo y es de 96.37 milímetros. Para calcular el rango simplemente restamos este menos este. Y tenemos los 7.16 milímetros, casi un centímetro de diferencia entre piezas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una variación bastante grande, ¿sí? Hay un rango muy grande entre la pieza más pequeña y la pieza más grande, casi hay una diferencia de casi un centímetro. El asunto es que en promedio igual la desviación estándar es de 1.5 milímetros. En promedio puede haber más pequeña, más chica, pero en promedio es de 1.5 milímetros, más o menos 1.5 milímetros. Entonces, pues ya tenemos también el rango. Vamos a calcular la moda y las veces que se repite la moda. Recuerden que para calcular la moda necesitamos utilizar operaciones matriciales en Excel. Para eso pues necesitamos seleccionar una matriz que es la que donde van a aparecer las respuestas. La cantidad de modas re- pues depende de los datos que estamos analizando y en este caso pues vamos a utilizar. Selecciono varias casillas, le pongo moda varios, selecciono los datos y en lugar de darle enter lo que hago es control shift enter y con eso me aparecen uh, 6 modas diferentes. ¿Sí? ¿Cuántas veces se repite en esta moda? Pues vamos a contar. Vamos a contar dentro de este rango. Dentro de este rango lo voy a anclar para que no se mueva. Ojo con eso. Si no lo anclan en el examen, les va a dar muchos problemas. Dentro de ese rango, ¿cuántos 10.84 hay? Hay dos. Esto quiere decir que también hay dos 97.73, también hay dos 99.72, también hay dos 101.25. Todos, puesto que es un empate, hay dos datos con este mismo valor. Puedo jalar la fórmula, igual estaría contando. Está anclado el valor, el valor de la matriz, del rango donde voy a buscar el 99.7 está anclado, entonces al momento de jalar la fórmula, pues aquí está. Entonces tenemos 5 modas diferentes, um, son cercanas, se podría decir que son parecidas, pero pues en esta ocasión la moda no nos arroja mucha información. Vamos a ver la mediana. Aquí pues es un solo valor. Recuerden que la mediana es el resultado de ordenar los datos de menor a mayor y los datos centrales es la mediana. Estamos hablando de milímetros. La mediana aquí se parece a un poquito al promedio, 10.15, 100.15 y acá tenemos 100.12. Entonces, pues más o menos los datos se distribuyen, se podría decir que de una forma normal. Ahorita vamos a ver cómo es que estoy haciendo esa aseveración. Voy a poner esto. Ahora vamos a calcular el coeficiente de variación. Ojo, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues el coeficiente de variación es una métrica que me permite ver la relación que tiene la desviación estándar con respecto a la media. Si no recuerdan bien la fórmula, aquí está el coeficiente de variación. Lo voy a poner aquí en el formulario. Es el CB o CV.
¿Y cómo se calcula? Pues aquí tenemos que utilizar la desviación estándar, sea poblacional o sea muestral, dependiendo de los datos que estamos analizando. En este caso, sabemos que los datos pertenecen a una muestra. Entonces, tendríamos que utilizar la desviación estándar muestral entre el valor absoluto de la media. ¿Por qué valor absoluto? Sabemos que hay medias negativas y no puede haber una variación negativa. Entonces, utilizamos el valor absoluto de la media. Aquí la media es positiva. Simplemente vamos a dividir la desviación estándar. Pero entonces vamos a utilizar dos eh, coeficientes de variación, una muestral y un coeficiente de variación, bueno, una poblacional y una muestral. ¿Cómo los calculamos? Vamos aquí. Sería la desviación estándar poblacional, y está, entre el promedio, el valor absoluto. Aquí no es necesario poner el valor absoluto, pero lo voy a poner, de el promedio. Y esto incluso lo podemos representar en porcentaje. Recuerden que estamos hablando de la poblacional. Vamos a hablar de la muestral entre el valor absoluto de la media. ¿Qué quiere decir este valor? Bueno, estos valores quiere decir que el valor que tiene la desviación estándar, ojo, el valor, aquí los voy a poner, el valor de la desviación estándar representa el aproximadamente el 1,5% del valor de la media. ¿Para qué querríamos saber esto, muchachos? ¿Para qué querríamos saber esa comparación entre la media y la desviación estándar? Bueno, hay casos en que el valor de la desviación estándar es demasiado grande con respecto a la media. Y pues es una caracterización que nos permite definir que nuestro proceso pues realmente es mucho más grande la desviación estándar. La desviación, la variación de los datos es mucho más grande que incluso un valor específico que estamos analizando. En este caso, el valor específico es de 10 milímetros. Y nuestra desviación estándar, pues representa el 1,5 de esos 100 milímetros. ¿Ok? A veces la desviación estándar es muy grande, alcanza un 50, un 60, incluso sobrepasa el 100%, incluso sobrepasa varias veces eh, el valor nominal, ¿no? Esto, ¿dónde lo podríamos ver? Bueno, en muchísimos tipos de circunstancias. Si tenemos un promedio con una media igual a cero, eh, a lo mejor tenemos una desviación estándar muy, muy grande. Obviamente la ecuación para determinar el coeficiente de variación sería una división entre ceros, sería una indefinida, sería una indefinición. ¿Qué quiere decir esto? No es que sea totalmente una indefinición, simplemente quiere decir que pues dado el valor de de la media, que es cero, pues no podríamos calcular un porcentaje de cuánto representa esa desviación estándar con respecto a la media. ¿Por qué? Porque la media no tiene valor, el valor sería cero. El asunto es que hay ejercicios en donde precisamente sí hay un promedio igual a cero. Por ejemplo, el llenado de un refresco, de un líquido, un shampoo, en una máquina automática, en donde lo llena automáticamente, queremos que llegue a un nivel objetivo. Y ese nivel objetivo, pues, es el cero. ¿A qué me refiero con el cero? Pues no sé, se tiene que llenar 100 mililitros, pero puede quedar un poquito más llenado, un poquito menos llenado. Tomamos ese nivel de 100 mililitros como el nivel cero. Solo estaríamos midiendo cuánto le faltó y cuánto le sobró. No sé, le sobró 1 mililitro.
O le faltó 1 mililitro, sería -1. Entonces, pues si sacamos un promedio de números negativos y positivos, pues vamos a obtener una media de un 0. Eso es un ejemplo rapidito. ¿Qué más tenemos aquí? Pues ya obtuvimos el coeficiente de variación. Dice que hay que tabular los datos. Una forma rápida de tabular los datos, pues es con eh, una gráfica de frecuencias. Pero el asunto aquí es que los datos no se repiten, ¿sí? Va, solamente 5 datos se repiten, perdón, 6 datos se repiten. Son estos. Todos los demás 100 datos son diferentes. ¿Qué quiere decir? Si tratamos de eh, hacer una tabla de frecuencias con todos los datos diferentes que tenemos aquí, pues no nos va a salir muy bonito, no vamos a obtener información. Entonces, lo que nos conviene aquí es aplicar la agrupación de datos, ¿sí? Solo por no dejar, voy a tabular una tabla de frecuencias. ¿Qué voy a hacer? Voy a ordenar los datos de menor a mayor, voy a eliminar los datos repetidos, ¿sí? Esta, esta columna, esta tabla, los datos, voy a eliminar los datos repetidos. Quitar duplicados, doy a aceptar. Solo hay 6 duplicados. ¿Cuáles 6 duplicados? Estos que están aquí, ¿sí? Entonces ya podemos calcularlos. Frecuencia, contar. Que quiero contar dentro de estos datos que los voy a anclar. Ahí están anclados. Quiero contar cuántos 96.37 hay. Solo hay uno. Y esto ya lo puedo mover. La mayoría de los datos solo hay uno. Que quiere decir que son 96 datos, 94 datos en total. Si quisiéramos graficar esto, esta es mi tabla de frecuencias. Si quisiéramos graficar esto, sería una gráfica que aquí no, esta no es. Vamos a cambiar tipo de gráfico. Columnas, barras. Sería muy parecido a esto. Aquí está. Este es el gráfico que estaríamos obteniendo. Este gráfico no me sirve, muchachos. Realmente no podemos obtener mucha información o no podemos obtener información confiable de este gráfico. Sí, incluso para determinar probabilidades, no me sirve mucho para determinar probabilidades. Sí, incluso tratar de analizar los datos aquí en esta tabla, pues resulta prácticamente imposible. ¿Ok? Si yo les preguntara, oye, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 98.09? Pues, bueno, pues es una entre 100 prácticamente. Pues entonces sería de 0.01, un 1%, ¿no? Eh, entonces, pues no es muy recomendable utilizar una tabla de frecuencias para datos cuantitativos, continuos, cuantitativos continuos. Entonces, lo que necesitamos hacer es generar la agrupación de datos. ¿Ok? Aquí mismo voy a generar la agrupación de datos. ¿Cuántos grupos necesito? Aquí mismo dice cuántos vamos a utilizar. Dice tabulé los datos para graficarlos en un histograma, un gráfico de frecuencia, según sea necesario. Si realiza histograma, use 6 grupos. Entonces vamos a usar 6 grupos. Agrupación de datos, 6 grupos. Entonces vamos a grupo
Uno. ¿Qué va a pasar con los grupos? Pues necesito valores, los rangos de grupos, necesito calcular el rango de grupo, necesito el valor inicial de cada uno de los grupos y el valor final de cada uno de los grupos. Para eso necesito el rango. El rango total, que vendría siendo, este ya lo calculamos, está aquí, 7,16 milímetros. Entonces vamos a calcular el rango de grupo, que cómo se calcula, pues es el rango total entre el número de grupos. ¿Cuántos son? 6 grupos. Ese sería mi rango de grupo. Cada grupo tendría un rango de 1,1933 milímetros. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el inicial del grupo uno? Esto está en orden. El inicial del grupo uno, pues es el valor mínimo que tenemos acá. Aquí está el mínimo, 96,37. Y el rango final, el valor final del grupo uno, pues le va a pertenecer a este más este. Ese sería el final. ¿Va? El inicial del grupo 2 es el final del grupo uno. El final del grupo 2 es el inicial del grupo 2 más el rango de grupo. El inicial del grupo 3 es el final del grupo 2. Repito, el final del grupo 3 es el inicial del grupo 3 más el rango de grupo. Y esto pues ya lo puedo yo jalar y eh, lo único que tengo que hacer es anclar este valor para poder jalar la fórmula. El final del grupo 6 pues tendría que coincidir con el valor máximo de todos los datos, que sería 103,53. Vamos a ver si es cierto. 103,53 es el máximo. Entonces, pues ya tenemos todos los valores dentro de una agrupación. ¿Qué hicimos? Todos los valores, todo el rango lo agrupamos y vamos ahora a contabilizar cuántos de estos valores caen dentro de cada uno de los grupos. Entonces vamos a calcular la frecuencia. ¿Cómo calculamos la frecuencia? Pues hay varias formas, pueden hacerlo manual o pueden utilizar una fórmula. A ver si me acuerdo de cómo es la fórmula. Vamos a contar si conjunto que sea mayor, igual a este valor. Me faltó. ¿Dónde lo vamos a contabilizar? De aquí, de aquí. Voy a anclarlo. ¿Qué es lo que vamos a contabilizar? Pues todo lo que sea mayor o igual a 96,37. Pero, nos falta el otro criterio. Voy a tomar otra vez este valor. ¿Y cuál criterio? Pues ahora voy a contabilizar todo lo que sea menor o igual a 97,56. Ay, ay, ay. Voy a tomarlo aquí en este. Y ahora sí me dice que tenemos 6 valores entre este y este. Ojo, muchachos. Va a haber situaciones, por ejemplo, aquí.
el 99.95. Esto quiere decir que son dos decimales. Tenemos aquí el 99.95, no lo tenemos. ¿Qué pasaría si aplicamos esta fórmula en nuestros datos? Si tuviéramos el 99.95 dentro de los datos que están acá, pues se contabilizaría en el grupo 3 y al mismo tiempo en el grupo 4. Ok, simplemente establezcan un criterio de dónde quieren contabilizarlo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues a partir de aquí, pues yo les recomendaría utilizar en lugar de el mayor igual, que sea mayor. Y este sí, menor igual. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de este grupo va a contabilizar lo que sea mayor a 99.95, pero menor a 101.14. Quiere decir que no lo vamos a contabilizar dos veces. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues para ver si está bien esto, la sumatoria de todos los datos debería ser el total de datos que estamos analizando. Uy, qué miedo. Que deberían ser 100 precisamente. Entonces, aquí sucedió algo bastante extraño. Necesito revisar yo a ver si no la estoy regando, que ya ando cansado también. Muy bien, muy bien. Vean lo que está pasando aquí. Este no está anclado, ¿sí? Este no lo anclé. Vamos a ver si es eso lo que está sucediendo. Precisamente. Ahí estaba el error. No tenía anclado los valores de el rango del criterio. ¿Qué iba pasando? Pues iba jalando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y pues me iba contabilizando otros valores. Entonces, al momento de anclarlo, ya contabilizo bien los datos y me sale que son igual a 100, que son los 100 datos en total. Si tuviéramos aquí ciento y garra, pues necesitaríamos ver qué tenemos de error. Uno puede ser ese error, algún error aquí en la fórmula de aquí. U otra cuestión es que uno de estos valores que está dentro de estos rangos, pues están aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, este sí le puse mayor o igual, pero a partir de este ya le puse, bueno, en este no importa porque tiene demasiados decimales. Le podríamos poner mayor. E igual nos daría los mismos valores. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Eh, en realidad, si lo piensan un poquito, pues es sencillo, ¿no? Tiene lógica. Si hay valores dentro de este rango que están aquí, por ejemplo, que hubiera 99.95 que estuviera aquí, pues la fórmula que usaríamos, si tuviera el igual aquí, no lo estaría contabilizando en ambos lados. Como no tiene este valor, pues no nos los contabiliza en ambos lados. Entonces, con esta frecuencia vamos a calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo es la frecuencia acumulada? Pues nada más vamos a sumando los valores. El primer grupo, pues la frecuencia acumulada son los 6 datos del grupo. Para el grupo 2 son los 10 más los 6 anteriores. Para el grupo 3 son los 30 más los 16 anteriores. Y así nos la llevamos hasta llegar al 100. El 100. Esto me indica que estoy haciendo o calculando bien los datos. ¿Para qué queremos esa frecuencia acumulada? Pues necesitamos sacar también.
el porcentaje y el porcentaje acumulado. ¿Cómo calculamos el porcentaje y el porcentaje acumulado? Va. El porcentaje es con respecto a la frecuencia, es el 6 entre el 100. Lo voy a anclar para el momento de jalar me aparezcan bien los porcentajes. ¿Ah? Son puros enteros. La suma de estos pues tendría que ser el 100%. Y en el porcentaje acumulado pues sería lo mismo, pero con la frecuencia acumulada entre el 100. Son los mismos 100. Solo que ahora me va a salir el porcentaje acumulado de los valores. Ok, si quisiera yo graficar esto, pues tendría yo que tomar los grupos y la frecuencia. Déjenme quito esto. Ahí está. Y este sería, ya sea que le llamen gráfico de frecuencia agrupada o histograma. Para que parezca más histograma, voy a ponerle los valores y ahora sí. Y voy a darle un formato, quitarle el ancho del intervalo. Vamos a ponerle un contorno bonito a los datos. Ahí está. Estos no me gustan. Quiero que sean o blancos. Ahí está. Muy bien. Con el histograma, pues vemos que en el grupo uno que pertenece a este intervalo, quiere decir que podemos contabilizar cuántas veces cortamos la pieza que midiera entre 96,37 y 97,56 milímetros. ¿Sí? ¿Cuántas veces la cortamos? 6 veces. ¿Cuál fue la que más se repitió? Esta del grupo 3. El grupo 3 es de 98,75 a 99,95, 30 veces. En realidad estas dos se parecen mucho. 30 y 28, pues no es mucha la diferencia, ¿sí? Y vemos que, pues precisamente los datos están sesgados a la derecha, que coincide precisamente con este sesgo que traemos en el promedio, este sesgo. Y pues este histograma nos permite ya, pues hacer una mejor caracterización de la información que estamos analizando. También podemos hablar de porcentajes. ¿Cuál es el porcentaje de piezas cortadas que miden menos, que miden 99,95 milímetros o menos? Esta podría ser una pregunta que yo les hacía en el examen. ¿Cómo la respondemos? Lo que estoy preguntando es cuál es el porcentaje de piezas cortadas que miden del 99 hacia atrás. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas piezas tenemos del 99,95 hacia atrás? Es decir, ¿cuántas piezas hay en el grupo uno, grupo 2 y grupo 3? ¿Cuántas hay? 46 piezas. ¿Qué porcentaje representa? 46%. ¿Sí? Entonces, el porcentaje de piezas cortadas que miden 99,95 milímetros o menos es de 46%. Quiere decir que del total de las piezas, el 46% miden 99,95 o menos.
También puedo preguntarles, oye, ¿cuál es el porcentaje de piezas cortadas que miden entre 98.7567 y 101.1433 milímetros? Es decir, caray, bueno, entre este y este, estos dos grupos, ¿cuántas piezas hay entre el grupo 3 y el grupo 4? ¿Cuántas piezas son? 58 piezas. ¿Y cuántas piezas son en total? 100. 58%. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues calculando, caray, porcentaje. Calculando esta suma de estos dos. 30 más 28, 58%. Entonces, el porcentaje de piezas cortadas que miden entre 98.7567 y 101.1433 es del 58%. Quiere decir que un poquito arriba de la mitad de todas las piezas que tenemos, pues están dentro de este rango específico. Sí, puedo preguntar rangos específicos, puedo preguntar de un grupo específico, de varios grupos, de varios rangos. Entonces, es interesante lo que podemos obtener con este dato. Una forma más sencilla de obtener el histograma, pues es yéndose a los datos originales sin tener que hacer este análisis con esta tabla, ¿sí? Pero pues no podríamos calcular estos porcentajes, ¿vale? Estos son los datos originales, nos vamos, la lectura la seleccionamos, insertamos, nos vamos aquí, histograma, ahí está. El asunto es que este histograma es el histograma por default que utiliza Excel. Y hay que tener cuidado porque nosotros tenemos seis grupos, uno, 2, 3, 4, 5, 6, y Excel calcula por default el número de grupos. En este caso tenemos 7 grupos. Entonces no es lo que solicité en el examen. Este también es un histograma. Entonces lo que vamos a hacer precisamente es cambiar el número de grupos. ¿Sí? ¿Cómo cambiamos el número de grupos? Dependiendo de la versión, yo voy a hacer clic en las barras, hago clic secundario, dar formato a la serie de datos y ya valió. Supongo que era aquí abajo. Creo que es con las Mac, con las Apple, es directamente las barras. Creo que aquí es en el eje de las X. Hago clic, dar formato al eje. Ahí está. Número de rangos. ¿Cuántos rangos? Yo quiero 6 rangos. Y ya me cambia a 6 rangos. Y precisamente esos son los 6 rangos que tenemos acá. ¿Sí? Y se fijan, es las mismas cantidades. 6, 10, 30, 28, 20 y 6. Y algo muy importante que tenemos aquí, pues es que tenemos los intervalos indicados. ¿A qué me refiero con los intervalos? Aquí está 96.37, 96.37. Este es del grupo uno. De 96.37 a 97.5633. 97.5633. Estos precisamente me están indicando, ahí están los datos, mucho mejor. Los intervalos, aquí no vemos esos intervalos, ¿ok? ¿Cómo podríamos verlos aquí? Pues necesitaríamos concatenar este nombre, este concatenado con una línea, concatenado con el siguiente. Ahí está. Y en lugar de grupos,
Vamos a cambiarle la etiqueta. Formato de etiqueta de datos. No. Vámonos a seleccionar datos. En lugar de grupos, vamos a manejar estas etiquetas. Ok, disculpen chicos, tuve un problema técnico, otro problema técnico, pero pues ya estábamos terminando. Solo les estaba diciendo cómo agregar las etiquetas. No es necesario, si lo dejan en grupos está bien, es solo para que vean que nosotros lo podemos hacer igual, ¿no? Podemos mantener este mismo, aquí este rango del grupo 6 es 102.336, 102.336 a 103.53, a 103.53. Es para que vean que coincide, que es exactamente lo mismo. Y pues aquí pueden checar cuando se repiten los datos aquí. Por ejemplo, que tuviéramos un 99.95 acá. Estoy teniendo ciertas variaciones en la señal de internet, chicos. En el área donde vivo no hay internet por fibra óptica. Entonces, pues necesito contratar internet satelital y pues a veces hay fluctuaciones de este tipo. Una disculpa. Espero que ya estemos de nuevo de vuelta, que no haya muchas interrupciones. Igual ya estábamos terminando eh, con estos datos. Sí, voy a parar el video, dadas las interrupciones que estoy teniendo, y voy a empezar un nuevo video con el siguiente tema. ¿Les parece? Nos vemos en el siguiente video, chicos. Nos vemos.